¿Nunca se han preguntado qué es el Estado? El Estado se puede definir inicialmente bajo una fórmula simple. Se puede definir como una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Es la típica fórmula población, territorio y poder político. Con el tiempo, a esta formulación se le agregó la idea de la necesidad del reconocimiento internacional como Estado para contar con legitimidad. Sin embargo, este planteamiento se convierte en una forma muy básica para varios autores. El italiano Nicolás Maquiavelo en su libro de 1532 es el primero en definir el Estado, propiamente en su libro El Príncipe. Se refirió a él como el ordenamiento político permanente y garante de la paz al interior de una nación. Con la definición ya no se hablará más de la res publica o polis, sino que se da el surgimiento de la noción de Estado moderno. Más adelante, el filósofo inglés Thomas Hobbes propone que el Estado surge para garantizar la vida del hombre, que no se puede garantizar en el estado de naturaleza antes de la aparición del mismo. Este autor dice que el hombre no es bueno por naturaleza, el hombre es lobo para el hombre, por lo que el origen del Estado es el pacto que realizan todos los hombres entre sí, subordinándose desde ese momento a un gobernante, el cual procura que el bien de todos y de él mismo. De esta forma se conforma la organización social. Seguidamente, el también inglés John Locke considera que el hombre es bueno por naturaleza, subrayó los derechos naturales del individuo frente a la autoridad del Estado, su apelación a la libertad, a la igualdad y a la defensa de la propiedad privada, así como la doctrina de la separación de poderes del Estado. Para el autor, el Estado tiene como misión principal proteger esos derechos, así como las libertades individuales de los ciudadanos. La autoridad del Estado se sostiene en los principios de soberanía popular y legalidad. El poder no es absoluto, sino que ha de respetar los derechos humanos. Por otra parte, Karl Marx dice que el Estado es un instrumento, con recursos legales y armados, del cual se apoderan las clases dominantes para tener poder sobre la sociedad, para defender un orden social que los beneficie, que resguarde sus intereses. El Estado obliga al trabajador, proletario, desposeído, que solo posee su fuerza de trabajo y no los medios, a alquilarse por necesidad y a respetar la propiedad privada. El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza. No es el reino del bien común, sino del interés parcial. No tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder. Después, Rousseau plantea el Estado como el cuerpo político que nace del primer convenio y que fue, en este, aprobado unánimemente. Por consiguiente, es el Estado, esta marea humana echada antes en la naturaleza y que se haya transformado ahora voluntariamente en comunidad política. Es decir, en una sociedad estructurada por leyes que han sido creadas por todos sus miembros y a las cuales se encuentran todos sometidos para el bien común. Definiendo así el Estado, un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la Asamblea, el cual recibe por este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Más hacia la actualidad, el teórico francés Georges Bourdieu lo entiende como una concepción moderna, que corresponde a un proceso cultural por el medio del cual la idea de un poder no individualizado encuentra su concretización histórica. El alemán Max Weber enfatiza su definición de Estado en el concepto de monopolio de la violencia. Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, el territorio es el elemento definitivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia. Otras definiciones en la historia. Hans Kelsen. El Estado es el ámbito de aplicación del derecho. El Estado es el derecho como actividad normativa. El derecho es el Estado como una actividad normada. En el Estado alcanza su personalidad jurídica. Hermann Heller. Estado como una unidad de dominación independiente en lo exterior e interior que actúa de modo continuo con medios de poder propios y claramente delimitado en lo personal y territorial. El autor define que solo se puede hablar de Estado como una construcción propia de las monarquías absolutas del siglo XV, de la Edad Moderna. No hay Estado en la Edad Antigua, señala el reconocido autor. Asimismo, como evolución del concepto se ha desarrollado el Estado de Derecho, por el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes del imperio de la ley y la división de poderes, y otras funciones más sutiles pero propias del Estado como la emisión de moneda propia. Marco Tulio Cicerón. El Estado es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la utilidad. Jean Bourdino decía que el Estado es un conjunto de familias y sus posesiones comunes gobernadas por un... Hugo Grocio.
El Estado representa una asociación perfecta de hombres libres, unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común. Es la asociación política soberana que dispone de un territorio propio, con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo. En conclusión, podemos decir que la construcción del concepto de Estado toma formas y contenidos variables. Es por esto que numerosos estudiosos intentaron explicar por medio de variables de tipo económico, cultural o geopolítico las variaciones existentes entre los diferentes modelos de estados que se forjaron en la historia. Ahora bien, ¿crees que la definición de Estado seguirá cambiando con el tiempo? Created using Powtoon.